Muy buenas tardes, estimados teleparticipantes. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les damos una cordial bienvenida. Continuando con nuestro ciclo de teleconferencias presentadas por el Servicio de Alergia, Asma e Inmunología, el día de hoy me es grato presentar a la doctora Claudia Rentería Valdivieso, médico especialista en inmunología clínica. Labora en el Servicio de Alergia, Asma e Inmunología del Instituto Nacional de Salud del Niño. Ella tratará el tema dermatitis atópica. Queda con ustedes la doctora Rentería. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias señora Melba por su presentación. El día de hoy está programada el tema dermatitis atópica. Bien, entonces, la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica altamente pruriginosa, caracterizada pues por brotes y remisiones, ¿no? Que es, digamos, la característica más importante de esta enfermedad. Tiene brotes, que quiere decir exacerbaciones, etapas en donde el paciente va a tener un compromiso mayor de las lesiones y etapas en donde la piel va a estar en remisión, ¿no? Que va a comprometer la calidad de vida no solamente del paciente, sino también de su familia. Muy bien, entonces, ¿qué pasa en América Latina? En América Latina se hizo un estudio hace unos años y se evidenció que afecta a más del 10% de los pacientes en etapa pediátrica, ¿no? Generalmente entre los 6 y 7 años. Y casi el 8% de los adolescentes entre 13 y 14 años. Entonces, aquí se hizo una comparación, por ejemplo, con Asia, en la cual vamos a observar menor tasa de prevalencia que en América Latina, ¿no? Y en algunos países en especial, por ejemplo, como Ecuador, Colombia, Argentina, que tienen tasas de prevalencia más altas. Entonces, ¿qué acerca de los factores de riesgo? Los factores de riesgo se encontraron como nivel socioeconómico alto, grado de educación elevado, familias pequeñas, zonas urbanas y antecedentes familiares de atopía. Se dice que hasta los 6 añitos los pacientitos pediátricos tienen una misma incidencia. Posterior a esta etapa ya hay un predominio femenino, ¿no? El 60% de pacientes van a manifestar la enfermedad los 2 primeros años de vida. Por eso es importante evaluarlos en esta etapa, ¿no? Y el restante, 40%, se va a dividir en 2 etapas. Entre los 2 y 12 años y entre los 12 años y la etapa adulta. Ahora, esta es una enfermedad multifactorial, ¿no? Generalmente se evalúa por el servicio de alergia, pero en realidad hay muchos factores que no solamente van a exacerbar, sino se han visto factores asociados a esta enfermedad. Entonces, lo primero es la alteración de la función de la barrera de la piel. Segundo, anormalidades inmunológicas, ¿no? Que en realidad dentro ya de las anormalidades inmunológicas también son multifactoriales, porque no es puramente alérgica, es una enfermedad que compromete varios linajes celulares, no solamente el linaje celular del tipo alérgico, sino múltiples otros más. Y además a ello, desregulación de la vía psiconeuroinmunoendocrina. Entonces, ¿qué hay acerca de la alteración de la función de la barrera de la piel? Vamos a observar, pues, un defecto en el estrato córneo como resultado de alteraciones genéticas o adquiridas en las proteínas del complejo epidérmico, ¿no? Como la filagrina, la loricrina. Las anormalidades inmunológicas, ¿no? Van a ser en algún momento secundarias a esta alteración de la piel, ya que la alteración de la piel permite la penetración de alergenos ambientales y la pérdida transepidérmica de agua, ¿no? Lo que genera un desbalance inmunológico TH2 con inflamación crónica, ¿no? A esto se une la disminución de los péptidos antimicrobianos que tenemos usualmente en nuestra piel y favoreciendo la colonización de Staphylococcus aureus
que una vez que se establece, va a exacerbar pues no solamente como, como factor infeccioso, sino como también factor de prurito, ¿no? Que es un síntoma muy usual en dermatitis atópica, un síntoma clave y un síntoma también que muchas veces es complicado de tratar. Entonces aquí vamos a observar las anormalidades inmunológicas, ¿no? Hemos mencionado ya que no solamente está asociada a una vía, que sería la TH2, que es la vía alérgica, sino que también están asociadas otras células, por ejemplo, las TH22, los linfocitos de TH22, ¿no? Las células innatas, los linfocitos innatos también, ¿no? Entonces, que van a hacer no solamente alteraciones a nivel de piel, sino también van a tener alguna connotación a nivel del nervio periférico, ¿no? Que también es un segundo factor para el prurito que presentan los pacientes. Muy bien. ¿Qué hay acerca de la clínica del pacientito pediátrico? Tenemos la clasificación en función al tiempo de evolución. Tenemos, por ejemplo, lesiones agudas, ¿no? El clásico eritema a nivel de mejillas de los pacientes pediátricos. Después tenemos lesiones subagudas, que son lesiones más rosáceas en miembros inferiores, y lesiones crónicas, ¿no? Que son ya lesiones más acartonadas, generalmente también en miembros inferiores, que principalmente se encuentran o las podemos evidenciar en pacientes adolescentes. Muy bien. También vamos a clasificar en función a la edad, ¿no? No vamos a eh, observar las mismas lesiones en un paciente lactante que un adolescente. Entonces, por ejemplo, la connotación más, la zona afectada frecuentemente en pacientes lactantes son las mejillas, como ya habíamos mencionado, las zonas de las flexuras, ¿no? Y esto viene también asociado se compromete con mayor frecuencia porque el niño suda en las flexuras y un niño atópico suele sudar con mucha frecuencia. Entonces, en estos pacientitos hay que usar, por ejemplo, alguna solución secante o por ejemplo, óxido de zinc les ayuda bastante a evitar que suden con exacerbación, porque son zonas con predominio de sudoración, ¿no? Después tenemos la fase del niño, ¿no? Que ya vamos a observar lesiones más subagudas, ¿no? Más eritematosas en miembros inferiores, igual compromiso en flexuras, ¿no? Que también tenemos que tener la misma connotación mencionada. Finalmente, la fase del adolescente, que ya son más lesiones liquenificadas, ¿no? Lesiones más crónicas. Otras manifestaciones bastante frecuentes, evaluadas en consultorio externo, son las queratosis foliculares, ¿no? Los eczemas numulares que observamos en los pacientes, principalmente en tronco, ¿no? En abdomen y tórax. Y la discidosis, que presentan también con bastante frecuencia. Entonces se ha evaluado, hay algunos criterios de Hanifield y Rafka, que son los mencionados, ¿no? Los criterios mayores, que son los más importantes, es el mencionado, lo que ya le había comentado, el prurito, la morfología y distribución característica, ¿no? La licanificación en flexuras en adultos, la afectación en cara, flexuras y superficies de extensión en niños y jóvenes, ¿no? La combinación de estos patrones en niños y adultos, el carácter crónico y este patrón también de exacerbación, remisión, ¿no? Y la historia personal o familiar de atopía. Entonces es bien importante en esta fase de exacerbación, remisión, tener en cuenta los factores exacerbantes. Dentro de los factores exacerbantes de dermatitis atópica tenemos el contacto con los rayos solares. Por eso es importante que estos pacientes usen bloqueador solar. También tenemos la comida chatarra, ¿no? Los colorantes, preservantes, han demostrado que exacerban y aumentan la frecuencia de exacerbaciones en niños con dermatitis atópica.
Otro factor exacerbante son las infecciones, ¿no? Y también la asociación o el grado de colonización con Staphylococcus aureus. Bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento de esta entidad patológica? Tenemos 4 bases, ¿no? Primero es la educación. Es muy importante la educación del paciente y su familia. Evitar los factores desencadenantes y alergenos conocidos, dentro de los cuales ya les había mencionado algunos. Restaurar y mantener la barrera cutánea, que es la que va a estar totalmente comprometida. Y finalmente el manejo antiinflamatorio tópico y sistémico. Usualmente solemos basarnos en el último, ¿no? El manejo antiinflamatorio tópico y sistémico. Pero hay que recordar siempre que hay que tener una buena comunicación con el familiar, que es básicamente el que va a hacer todo el trabajo de aplicarle las cremas, de evitar los factores exacerbantes en los niños, ¿no? Los que van a ayudar a que la piel se pueda restaurar. Entonces, bueno, hay guías que nos ayudan, pues, ¿no? A poder tener un enfoque terapéutico. Por ejemplo, la guía japonesa nos dice que después del diagnóstico hay que evaluar la seguridad, ¿no? Hay que evitar e investigar, hacer una buena historia clínica, investigar los factores asociados y los factores exacerbantes, ¿no? El cuidado de la piel, que es un cuidado diario, crónico, ¿no? Indefinido, corrigiendo pues la función cutánea normal. Y finalmente la farmacoterapia que viene a cargo del médico, ¿no? Entonces, es súper importante las medidas de prevención, ¿no? Las recomendaciones de la piel, los cuidados que el familiar va a tener. Entonces, una cosa crucial que menciona también la guía europea es identificar el factor exacerbante. Entonces, tal cual, muy parecido en urticaria, tenemos que identificar los factores exacerbantes, porque esto es crucial. Si identificamos los factores exacerbantes y los evitamos, este paciente va a ir con una mejoría y cada vez va a tener menos exacerbaciones, ¿no? Hay factores específicos. Recordemos que esta patología tiene una connotación alérgica, entonces hay factores específicos, ¿ok? Y hay factores no específicos, ¿no? Recordemos que también tiene una connotación no alérgica. Entonces, que básicamente estos factores no específicos van a ser más que todo irritativos, ¿no? Que pueden ser físicos, ¿no? O mecánicos irritantes, ¿no? Químicos, ácidos, ¿no? Entonces, por eso hay que evitar que los champús o los jabones tengan demasiados químicos, sulfatos, que puedan exacerbar o que puedan lesionar la barrera cutánea del paciente. También tenemos pues factores biológicos, ¿no? Como microorganismos, hay que evitar que el paciente tenga contacto con superficies sucias, contaminadas, que pueden finalmente colonizar en la piel y como los pacientes van a tener un tratamiento crónico antiinflamatorio que muchas veces con corticoides se baja un poco las defensas a nivel de pielcita, entonces es un excelente medio para el germen y para ellos, pues, existen muchas posibilidades de proliferar a nivel de piel. Y bueno, factores específicos, tenemos los aeroalergenos, uno de ellos es el ácaro de polvo de casa, los pólenes y los epitelios de animales, ¿no? Entonces, habíamos mencionado que la barrera cutánea va a estar alterada, entonces tienen contacto con el alergeno, y esos pacientes generalmente, así como tienen lesiones a nivel de piel, pueden llegar, como es una puerta de entrada, a hacer en el futuro rinitis alérgica, ¿no? Asma bronquial de origen alérgico, etc. ¿Por qué? Porque es una puerta de entrada. Y esto se evidencia pues, en lo que es la marcha tópica. Entonces, este es uno de las clasificaciones que se les CORAD. Es una clasificación buena que nos ayuda a poder
saber identificar la severidad y con ello ir a un tratamiento de manera más fácil, ¿no? Sin embargo, puede llegar a ser en algún momento un poco práctica, porque es bastante amplia, pero sí le recomendaría como inicial, ¿no? Como inicial y después ya ir evaluando la mejoría o no del paciente. Depende mucho también la evaluación en la consulta. Entonces, el baño y la limpieza es importante, ¿no? Se hace, como ya se conoce, baños cortos, ¿no? Básicamente 5 minutos. El uso de aceites en baños es principalmente los 2 últimos minutos, porque sabemos que pues con el baño lo que va a hacer es, si se prolonga, quitar la barrera lipídica, y esos pacientes tienen poca barrera lipídica, y puede barrer, ¿no? Con ella. Ahora hay varios estudios que evalúan pues la colonización del Staphylococcus aureus en los niños con dermatitis atópica, ¿no? Y con ello también se estudia el uso del hipoclorito de sodio. Entonces sí se ha demostrado que el uso de algunas gotitas en la bañera, no de manera directa, puede ayudar a disminuir la colonización de Staphylococcus aureus, que es un factor exacerbante y también es un factor que va a exacerbar lo que es el prurito, ¿no? Que es un síntoma, como les había mencionado, complicado a veces de mejorar en los pacientes con dermatitis atópica. Incluso aquellos que no tienen lesiones, ya no tienen lesiones, persiste el prurito. Entonces es un poco complicado en algunos pacientes de mejorarlo. Entonces, una opción es pensar, este paciente está colonizado, hay que mejorar los gérmenes o la microflora en la pielcita, ¿no? Para los emolientes, que tienen una función de barrera, entonces podemos usar humectantes que van a promover la hidratación del estrato córneo, como urea y glicerol ya conocidos también, u ocluyentes que van a reducir la evaporización, como el petrolato, ¿no? De preferencia se usan 2 veces al día. Productos oleosos puros van a incrementar la pérdida de agua transepidérmica, entonces hay que evitarlos. Los efectos adversos a veces, y es bien común en realidad, la urea genera irritación local y el paciente se exacerba, entonces hay que tener cuidado con esos pacientes. Y la disfunción renal, ¿no? El glicerol es un poquito mejor tolerado y aquellos pacientitos que han llegado a hacer reacciones a la urea, podemos mejor usar con ellos el glicerol en nuestras formulitas, ¿no? Y bueno, podemos usar también ahorradores de corticoides, ¿no? Bien, este Fingertip Unit es una medida ya usada hace mucho tiempo que nos ayuda a controlar el uso del antiinflamatorio en la piel del pequeño, ¿no? Entonces, el diámetro es de 5 milímetros, el volumen es aproximadamente de 0,5 gramos, y eso vamos a usarlo en 2 palmas de adultos en el área de nuestro pequeño, ¿no? Que es más o menos el 2% de la superficie corporal. Entonces, el tratamiento antiinflamatorio tópico va a estar en función de varias cosas, ¿no? A todos los pacientes no se le va a dar la misma indicación, ¿no? El mismo tipo de antiinflamatorio, la misma dosis, no. Ya sabemos que en función al Fingertip Unit vamos a hacer nuestra primera indicación. Después lo otro es elegir en función a la fuerza suficiente, a la dosis suficiente y a la aplicación correcta, ¿no? Y debe aplicarse en piel hidratada. Siempre debe aplicarse en la piel que ya está previamente hidratada y es lo ideal, ¿no? Entonces primero su baño, su crema hidratante, después ya su tratamiento antiinflamatorio. El uso de vendaje húmedo aún no está estandarizado, pero se dice que incrementa la eficacia y acelera pues la resolución de los cuadros, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos al gran antiinflamatorio, hace muchos años usado, el antiinflamatorio de primera línea para muchas guías, ¿no? Pero tenemos que elegir el glucorticoide adecuado, ¿no? En función a la potencia, a la fórmula galénica, la edad y el área corporal. Entonces, aquí tenemos, no es
la connotación de esta charla, pero aquí tenemos algunos grados de potencia de corticoides. Entonces, básicamente es para poder mencionarles que tenemos que tener en cuenta la potencia para poder hacer la indicación. Entonces, el prurito es el principal síntoma para la evaluación de respuesta al tratamiento. Hay que hacer dosis tapering, ¿no? No hay que suspenderlo. No hay que suspenderlo de manera brusca. Si vamos a usar por tiempo prolongado, tenemos que hacer la dosis tapering, ¿no? No solamente la dosis, sino también se puede hacer y cambiar a un glucocorticoide de menor potencia cuando vayamos ya a suspenderlo, ¿no? Los efectos adversos hay que tenerlos muy en cuenta para la evaluación posterior, que es la atrofia de piel, las telangiectasias, las pseudocicatrices y las estrías, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en nuestro paciente pediátrico la aplicación de corticoides muy potente pueden llevar a la supresión de la glándula adrenal, ¿no? Entonces aquí hay esta es, o sea, la mía es muy interesante, que podemos usar en algunos lugares una fórmula magistral o un glucocorticoide un poco más potente en función al grosor de nuestra pielcita, ¿no? Por ejemplo, en las palmas, en las plantas, podemos usar pues glucocorticoides ligeramente un poquito más potentes, sin embargo en rostro, ¿no? En zonas más delgadas, debemos usar glucocorticoides mucho menos potentes, solamente en caso sea necesario usarlos, ¿no? Y bueno, hay también perdón, una, una nueva tendencia a usar una terapia proactiva en la cual se usa por tiempos cortos con corticoide poco potente, de manera frecuente para poder evitar las remisiones, ¿no? Se ha visto que disminuye la frecuencia de las exacerbaciones. Importante evaluar también el vehículo, la base o el excipiente a la hora del uso de nuestros antiinflamatorios, ¿no? Y bueno, aquí también tenemos otras opciones como los inhibidores de calcinurina, tacrolimus, que es lo que tenemos aquí en Perú. También lo podemos usar en la terapia proactiva. Los efectos adversos son diferentes a los glucocorticoides tópicos, en este caso son transitorio hormigueo, calor o ardor, infecciones virales como sistema herpético. Sin embargo, es menos frecuente pues las telangiectasias o el adelgazamiento de la piel, ¿no? Entonces, por ello se puede usar en cara, párpados, área genital, ¿no? Muy bien, y algunos pues ya están usando el crisaborol hace mucho tiempo, los inhibidores selectivos de fosfodiesterasa 4, ya aprobado por la FDA en el 2016, ¿no? Indicado básicamente en los pacientes con dermatitis atópica leve a moderada, ¿no? Se usa 2 veces al día y se usa en mayores de 2 añitos. Perdón. Entonces, bueno, la fototerapia también ha demostrado eficacia en nuestros pacientes con dermatitis atópica. Esto es realizado por el Servicio de Dermatología. Eh, ¿Qué hace la fototerapia? Pues genera apoptosis, células inflamatorias, inhibición de células de Langerhans y supresión de las citoquinas TH2, que son las principales eh, células T que van a generar pues todo el proceso alérgico atópico, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta las principales colonizaciones que tenemos, perdón, en en estos pacientes. Entonces, las bacterias, como ya había mencionado, la colonización por Staphylococcus aureus, sin embargo, no es lo único, ¿no? Por aquí tengo eh, también creo que les he traído mm, bueno, no es el único, hay otros cocos gram positivos que también pueden llegar a colonizar y exacerbar, ¿no? Entonces, eso es lo que les mencionaba, ¿no? Entonces, se ha visto que eh, una colonización mayor de Staphylococcus aureus precede un flare, ¿no? Precede una exacerbación de dermatitis atópica. Entonces, es importante tener estos pacientes con dermatitis atópica correctamente eh, evaluados y evitar la colonización de estos.
Hay otros hongos, perdón, gérmenes como hongos, por ejemplo, la malecesia, ¿no? SP, en la cual la terapia antifúngica pues hay que evaluar. Yo recomiendo bastante lo que es el cultivo, porque ello nos va a evaluar la sensibilización de este tipo de hongos a los antifúngicos, ¿no? Y bueno, también hay tratamiento sistémico, no es recomendado de primera línea, no hay que, en todo caso, hay que restringir este uso, pero hay algunos pacientes que se complican y bueno, yo prefiero no usar este tipo de medicamento, pero sí está en la guía, ¿no? Está con una recomendación de, entonces, bueno, también se puede usar. Tratamiento sistémico, dentro de ellos pues ya está este fármaco que es el dupilumab, ya hace bastante también usado, como terapia de cuarta línea en pacientes con dermatitis atópicas severas. Es el único anticuerpo monoclonal bueno aprobado para el uso, tratamiento de dermatitis atópica, ¿no? Entonces se tiene que cambiar al no tener mejoría después de las 12 semanas, ¿no? El tratamiento sistémico también podemos encontrar la ciclosporina y bueno, así como otros, ¿no? Metrotexate, cetropina, que pues, tendría que evaluarse bastante antes de usar este tipo de medicamentos que sí han demostrado que mejora, pero hay bastante, tendría que hacerse bastante la discusión. Y que hay dermatitis atópica en el embarazo, pues, ¿no? La primera línea, siempre el paciente mejora con cuidados generales y educación. Podemos usar tópicos, esteroides de baja potencia, ¿no? Y sistémicos, loratadina y cetericina, y así progresivamente se puede ir progresando en función a la evolución. Yo, bueno, de todas maneras no se recomienda eh, hacer usar fototerapia para nada, pues ciclosporina o otros biológicos, ¿no? De preferencia, cuidados generales y de educación. Ahora, la vacunación, todos los niños, pues, con dermatitis atópicas deben ser vacunados al plan, según el plan de vacunación local o nacional. Eso es una pregunta bastante frecuente. Y en mi niño lo puedo vacunar, entonces sí, lo puedo vacunar, pero hay que esperar el momento adecuado. Debe vacunarse, ¿no? No es que puede vacunarse, debe vacunarse, pero de preferencia evitar la vacunación durante los brotes agudos, pero esos niños tienen que vacunarse, ¿no? Ahora, no solamente con el brote, sino también hay que evitar pues que esté con la terapia corticoides tópica, ¿no? ¿Por qué? Porque esto puede llegar a disminuir la eficacia de la vacuna. Entonces hay que tratar de eh, vacunar después de 2 semanas de la terapia corticoide tópica, ¿no? Y bueno, esta es otra definición importante, que la dermatitis atópica recalcitrante, que es aquella que permanece como era grave según el ESI-SCORAT, que es la clasificación europea, y no mejora con 3 meses de tratamiento con terapia convencional, ¿no? Entonces aquí hay que buscar comorbilidades alérgicas y no alérgicas. En estos pacientes tenemos que ver qué está pasando porque el paciente no mejora. Obesidad, hay que hacer una evaluación nutricional, hay que descartar una tiroiditis autoinmune, una nefropatía autoinmune, una alopecia areata y vitiligo. Bueno, hay que algunos fármacos nuevos que están saliendo cada vez más eh, en fase pues 2 o 3 de ensayo clínico, ¿no? Y bueno, agradecerles por la invitación. Muchas gracias. Muy bien, doctor Rentería. Le voy a transmitir las preguntas emitidas por el Doctora, en esta época de invierno,
Como recomendación para el primer nivel de atención, ¿cada cuánto debe bañar a un lactante con diagnóstico de dermatitis atópica leve, sano, y otro si está enfermo con faringitis? ¿Cada cuánto? Otra pregunta, si uno de los padres tiene antecedentes de asma y el niño presenta dermatitis atópica, ¿qué tanta probabilidad es que sea asmático? ¿Qué tal? Bien, gracias por la pregunta. A ver, acerca de la primera, el baño no debe tomarse, no debe tomarse como un factor, ahí no hay que evitarlo. Perdón. Sí, les decía, en esos pacientes con dermatitis atópica, tenemos que realizarle los baños de manera periódica, de manera diaria. Ah, ¿por qué? Porque esos pacientes se pueden colonizar con algunas bacterias del medio ambiente. Ahora, si este es paciente leve, yo también recomendaría diaria, pero tenemos que tener ciertas previsiones, ¿no? Tiene que ser un área cerrada, tiene que ser una agua temperada, tampoco tiene que ser pues, muy caliente o muy fría, ¿no? Baños cortos, no tiene que ser un baño de 10 minutos, puede ser un baño de 2 minutos. ¿Por qué? Porque estos pacientes, si bien en este momento están leves, puede que se exacerbe, ¿no? Esto como respuesta a la primera pregunta. Después, los padres tienen antecedentes de asma y el niño presenta dermatitis atópica. ¿Qué tanta probabilidad es que sea asmático? Bueno, sí hay probabilidad, ¿no? Tenemos los factores de riesgo de asma. Si uno de los padres tiene rinitis, tiene, tiene asma y el otro también es atópico, también tiene dermatitis. A ver, entiendo, el padre tiene asma y el niño presenta. Claro, recordemos que si el niño tiene dermatitis atópica, esa es una puerta de entrada para que el niño tenga una alergia respiratoria, ¿no? Sabemos que la dermatitis atópica es una piel con inflamación, con un aumento de penetración de alergenos, no solamente medioambientales, sino también respiratorios, hongos, epitelios de mascotas, ácaros de polvo de casa. Entonces el paciente se sensibiliza con más frecuencia y genera alergias respiratorias, ¿no? Entonces es muy, si este paciente tiene un papá con asma y este tiene dermatitis atópica, es muy probable que tenga en el futuro una alergia respiratoria, que puede ser asma o no, puede ser rinitis, no siempre tiene que ser asma, ¿no? La probabilidad es alta, pero no quiere decir que lo vaya a tener, ¿no? Muy bien. Bien, doctora, nos llega otra pregunta. Nos preguntan, ¿cómo diferenciar la dermatitis de contacto de una dermatitis atópica? Ah, ya, muchas gracias por la pregunta también. Bien, la dermatitis atópica, a ver, asumo que esto depende mucho de la edad, ¿no? Si hablamos en este contexto de un niño, eh, por ejemplo, lactante o adolescente, la dermatitis de contacto principalmente es bastante restringida, ¿no? Es bastante limitada en el área. Sin embargo, una dermatitis, por ejemplo, en los niñitos que hacen dermatitis de contacto con el níquel de los aretitos, van a ser principalmente en orejitas, ¿no? O a los que hacen a la colonia, van a ser principalmente en áreas de cuello, ¿no? Sin embargo, los pacientes con dermatitis atópica principalmente tienen lesiones eh, en mejillas, tienen lesiones en flexuras, ¿no? Recordemos también que la dermatitis de contacto es la gran simuladora de las dermatitis, ¿no? Eh, nos puede dar lesiones serosas, nos puede dar lesiones liquenificadas, o sea, nos puede dar pápulas, nos puede dar ampollitas. Entonces, vamos a tener que diferenciarla básicamente por el sitio, la localización, ¿no? Bien, doctora, nos llega una última pregunta. ¿Qué tipo de jabón se debe usar en el baño de los niños con dermatitis atópica? Ah, bien, gracias también por la pregunta. Eh, en los niños con dermatitis atópica, los jabones tienen que tener varias características. Lo primero es el pH, ¿no? Lo primero que se pierde por la inflamación, por algunos factores en los pacientes con dermatitis atópica es el pH. Entonces tenemos que
mejorar nuestro pH para mejorar también la microflora. Entonces se prefiere un pH ácido. Entonces, este es el pH que tienen que usar nuestros jaboncitos. Después se prefiere también una evitación de lo que son los sulfatos. ¿Por qué? Porque los sulfatos van a arrasar con la barrera lipídica y la barrera cutánea. Entonces, nuestros pacientes ya tienen un déficit de esta, y al tener muchos sulfatos, entonces lo que van a hacer es van a disminuirlos. Entonces, estas características tienen que tener el jaboncito, ¿no? Hay muchos en el mercado, depende también de la situación económica de nuestro pacientito, pero hay que tener que evaluar estos factores, ¿no? Hay algunos jabones que vienen con microbioma, ¿no? Bueno, eso ya son cosas más, más con más detalle, pero principalmente tienen que tener un pH ácido y evitar los sulfatos, ¿no? Todo lo que son que tengan mucha acción de detergente, ¿no? Bien, doctora, ya no tenemos las preguntas. Muchas gracias por su presentación en bien del personal de salud y de los niños que necesitan esa atención especializada. Felicitaciones por su ponencia. ¿Alguna recomendación final a quienes nos siguen el día de hoy? Sí, bueno, muchas gracias también por su presencia. Yo recomendaría que de todas maneras en esos pacientes con dermatitis atópica, actualmente pues que es una enfermedad muy, muy frecuente en América Latina, como ya hemos visto en la prevalencia, ¿no? Y en el área, en la sección de epidemiología de la presentación, recomendarles bastante a los padres. O sea, esta es una tarea tanto del médico como del papá. Como es una enfermedad crónica, que es una enfermedad que conlleva bastante cuidado del familiar, siempre asesorar, conversar bastante con el papá, ¿no? Que es el papá y la mamá es los que van a hacer básicamente la aplicación de las cremas, el baño, tienen que educar bastante a su paciente, a su familiar, ¿no? Al tutor, a la mamá y al papá, que van a ser los que van a tener toda esta chamba, ¿no? Porque nosotros podemos hacer la indicación, pero día a día el que va a tener a cargo es el papá. Entonces hay que tratar de educarlos, decirles el por qué es tan importante lo que están haciendo en la disminución de las exacerbaciones de nuestro paciente, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Gracias también a los que se conectaron con nosotros. Le recordamos que este interesante tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Los esperamos mañana a la misma hora, el lunes a la misma hora con la doctora Rentería. Muy buenas tardes a todos.